Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Dando anuncios? Bueno, supongo que tuvieron clase ayer y anteayer, ¿no? Empezaron con la segunda. Ah, no, hoy es la primera. La segunda. Ah, ayer tuvieron. Bien. Bueno, supongo que ayer habrán empezado con el tema de personas jurídicas. ¿Quieren antes de arrancar, tienen algún comentario o algo que decir de los parciales? ¿Se sintieron cómodos? ¿Las preguntas? ¿Qué les pareció? ¿Alguna devolución? ¿No? Bueno, tendríamos que hoy continuar con la bolilla que empezaron ayer, que habrán empezado con Nicolás, que es la de persona jurídica. No sé si se están conectando más, cuántos quedaron. Estoy viendo poquita gente, pero no creo que haya muchos más, ¿no? Somos unos, para ver si esperamos un ratito más o ya arrancamos. Anoche éramos 10. ¿Cómo? Anoche ¿10? éramos 10. Sí. Bien. A ver. Sí, más o menos entonces. Bueno. Bueno, tendríamos entonces que seguir con la bolilla de personas jurídicas. No sé hasta qué vieron ayer, si alguien me puede resumir qué vieron con Nicolás, hasta qué, porque como es la misma bolilla, hasta qué punto llegaron, que estuvieron charlando, así no repetimos lo mismo. Vimos del punto 1 al punto 4 de la bolilla 15. Bien, o sea, toda la parte, digamos, inicial de persona jurídica. Sí, hasta sede social, domicilio especial, y ahí terminamos. Bien. Bueno, básicamente lo que ustedes habrán visto es que nosotros empezamos en la primera parte de la materia hablando de persona humana, nos ocupamos de todos los que eran los atributos de la personalidad, los derechos personalísimos, hablamos de la persona humana y de la capacidad que tenía como atributo, cómo podía, digamos, presentarse para hacer valer sus derechos, si actuaba a través de representante o a título propio. Bueno, todo eso lo vimos en la primera parte, vimos la importancia de los atributos. También se acuerdan que cuando vimos los atributos de la persona, hicimos un raconto o un paralelismo con lo que pasaba en los atributos de la persona jurídica, es decir, que en realidad no se daban, pero sí había cierta relación, por ejemplo, para el nombre, que decíamos también en la persona jurídica hay que identificarla. Lo mismo para cuando hablamos de domicilio, es decir, había ciertas relaciones que nosotros podíamos ver en las personas jurídicas. Pero ¿qué es esto de persona jurídica o por qué lo tratamos ahora y le damos tanta importancia? Yo creo que ayer habrá hablado Nicolás un poco de por qué surge todo el tema de la persona jurídica. En realidad surge de la necesidad que empiezan a tener en la antigüedad de los seres humanos de unirse para lograr un fin que tengan en común, porque muchas cuestiones, muchos fines no pueden ser alcanzados de manera individual, y esta herramienta de la persona jurídica lo que pretende es facilitar este alcance de estos objetivos. Por eso vamos a tener un plexo importante de normativo acerca de la persona jurídica, y por eso vamos a tener muchísimas variantes para, digamos, conformar una persona jurídica, ¿sí? Lo importante que ustedes tengan en cuenta es que si bien es muy diferente al tratamiento que se le da a una persona humana en el código, y tiene sentido que así lo sea, el tema de la capacidad y la personalidad jurídica, fíjense que el código o el ordenamiento lo que pretende es darle alguna posibilidad de actuar de manera autónoma a nivel, digamos, jurídico, ¿sí? Ahora vamos a ver bien todo en particular.
Pero tengan en cuenta esto, que surge como una necesidad de alcanzar ciertos objetivos, y esto que lo tengan en cuenta es importante para cuando veamos los distintos tipos de personas jurídicas que existen, y en especial los que van a ver ustedes en derecho civil, porque este tema de personas jurídicas, nosotros en derecho civil vamos a ver una parte general, vamos a ver que el código trae, así como vimos en la primera parte, que trae reglas generales que los van a ayudar en muchas materias. Lo mismo pasa en personas jurídicas, porque ustedes acá van a ver una parte general que después van a profundizar cuando vean sociedades para cierto otro tipo de personas jurídicas, ¿sí? Pero lo importante es que toda la base que ustedes vean acá y que estudien acá, siempre les va a servir para las materias que siguen, ¿sí? Bueno, me perdí lo que iba a decir. Bueno, no, esto de la finalidad es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando veamos en específico lo que son las asociaciones y las fundaciones, que son las que van a ver específicamente en derecho civil, porque nosotros vemos la parte general y después vamos a ver dos tipos particulares de personas jurídicas en profundidad, que son las asociaciones y las fundaciones, que no lo van a ver en sociedades porque digamos, tienen ciertas particularidades que hacen a que no tienen un fin comercial, tienen un fin puramente altruista, entonces por eso lo vemos ahora, ¿sí? Pero bueno, yo entonces entiendo que toda esta parte general, ya algo empezó a hablar Nicolás, en el sentido de advertirles y comentarles que tenemos ahora regulado en el Código Civil y Comercial una parte general de personas jurídicas. Y no solo eso, sino que también la definición de personas jurídicas cambia a lo que se contemplaba en el Código de Vélez, porque fíjense que en el Código de Vélez la persona jurídica era definida por exclusión, se decía toda aquella persona que no es persona de existencia visible, es persona de existencia ideal, y esa era la definición que daba el Código. ¿Por qué hablaba así? Porque en realidad tenía toda una regulación para la persona humana, y hacía referencia a que todo aquello que, digamos, que toda otra regulación que no hacía la persona humana era una persona jurídica. Y se hablaba de personas de existencia visible, digamos, y había una cierta discusión acerca de si todas las personas de existencia visible, que son estas que ahora vamos a ver como personas jurídicas, eran o no personas jurídicas. Y se discutía y se hablaba acerca de que solo ciertas personas que reunían ciertas condiciones tenían el calificativo de personas jurídicas, y otras personas también que eran de existencia ideal porque no eran personas humanas, que no tenían ese calificativo, eran personas de existencia ideal de manera residual. Es decir, era bastante complicada la regulación, que ahora tenemos de forma más sencilla. Ahora el código regula a la persona humana, ya vimos que con profundidad y haciendo alusión a todo lo que son los derechos personalísimos, trayendo toda esta innovación en cuanto a la constitucionalización del derecho privado, y por otro lado viene a profundizar también la regulación de personas jurídicas y a hacerlo un poco más sencillo, porque califica a todas las personas jurídicas que vamos a ver que enumera como personas jurídicas. No hay ninguna subclasificación entre personas de existencia ideal, es decir, ya se termina esa discusión. Y también se terminan las discusiones acerca de si ciertos entes eran personas jurídicas o no eran personas jurídicas. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguno que hayan escuchado que se discutía y que ahora ya están contemplados expresamente en el código? Les voy a tirar una pista, que es los edificios. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser una persona jurídica que surja a raíz de la propiedad horizontal? El consorcio. Bien, el consorcio de copropietarios fue muy discutido acerca de si era una persona jurídica. Ya en los últimos años ya era totalmente aceptado que, por las características que tenía el consorcio, es decir, los órganos que componían el consorcio, que tenía un administrador que era el representante, es decir, ahora vamos a ver todo, digamos, la composición de la persona jurídica, pero tenía todas las características para ser identificado como una persona jurídica. ¿Y por qué es importante esto de si lo reconocemos como persona jurídica o no? Por un montón de cosas que vamos a ver, pero en específico porque estamos de esa manera sacando, diferenciando ese ente de los miembros que la componen.
porque a mí ya no me va a interesar quiénes son los consorcistas, si ya, digamos, en particular quienes componen ese consorcio, si sé que tengo esa persona jurídica como, digamos, como persona diferenciada de esas personas que la componen, ¿se entiende? Ahora igual vamos a ver en profundidad todas las características, pero fíjense cómo avanzó en el sentido de enumerar cuáles son las personas jurídicas, sacar todo tipo de discusión al respecto, y no efectuar ningún tipo de subclasificación que a veces traía discusión, ¿sí? Bien. Y esto que es muy rico, que es la parte general de personas jurídicas, que no solo se van a aplicar a las que vamos a ver en derecho civil, sino que las van a aplicar a todas las que van a ver en sociedades y en cualquier otra materia. Bien, voy a compartir pantalla, si les parece, y empezamos con el Power. Ustedes me van a ir frenando cuando quieran profundizar en algo en particular. Bueno, como en esto. Ahí lo ven, ¿sí? ¿No? Sí. Bien. Fíjense acá lo que vamos a ver en el artículo 141, que no quiero, digamos, detenerme de leerlo para no generarles, no hacerlo más tedioso, pero fíjense que tenemos, cuando ustedes lo estudian en particular, que hay una definición positiva en el sentido de que el código dice qué es una persona jurídica, ¿sí? ¿Qué es una persona jurídica? Y cuando ustedes lo lean van a ver que lo que hace el código es caracterizar o sea, lo define por sus características. ¿Por qué? Porque dice que es el ente al cual el ordenamiento le da la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su operación. Es decir, acá van a ver que todas las características que individualizan a la persona jurídica están contenidas en esta definición. Por eso vamos a ver que es una definición muy completa. Y todo esto que venimos hablando de la utilidad que tienen las personas jurídicas, de lo importante que es permitir la agrupación para lograr un fin determinado, viene no solo de lo que decíamos, de la necesidad de la gente de unirse para conseguir un fin, sino también de garantías consagradas a nivel constitucional, porque fíjense que en el artículo 14 de la Constitución Nacional tenemos el derecho de asociarse con fines útiles. Lo mismo está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, el plexo internacional normativo contempla este derecho y esta garantía y o sea, permite que esta regulación en profundidad del Código Civil y Comercial se relacione con algo que ya está consagrado a nivel internacional. Por eso acá lo que permite esto de la personalidad jurídica, más allá de que es un solo término, va más profundo porque lo que permite es darle esa personería a un grupo de personas, digamos, que cumplen con ciertos recaudos que la ley les exige, porque van a ver que no es lo mismo constituir una sociedad, digamos, unipersonal, que constituir una sociedad pluripersonal, o constituir una asociación, una fundación. Son todas figuras totalmente diferenciadas, pero precisamente por eso es que a mayor cantidad de figuras, mayor posibilidades de lograr esta finalidad que tiene la persona jurídica, ¿no? Y lo que permite también es distinguir la persona humana que compone ese grupo, ese núcleo de personas que se juntan para lograr ese fin, de la persona en sí. Bueno, acá lo que van a ver es que obviamente que acá se distingue de las sociedades unipersonales. No sé si están al tanto que cuando en el 2015 se sanciona el Código Civil y Comercial, también se trae una figura nueva que es la sociedad unipersonal. La sociedad, en la ley de sociedades. La sociedad, hasta ese momento, para constituir una sociedad, necesitábamos mínimo que existan dos personas que se asocien para constituir una sociedad. A partir de ese momento se pretendió permitir, porque también esto traía a que se crearan figuras medio ficticias, que en realidad la persona quería constituir una sociedad para cumplir un determinado fin, pero necesariamente debía incluir a otra persona. Esa persona normalmente no tenía ningún tipo de toma de decisiones porque solo venía a cumplir un recaudo legal.
y generaban estos movimientos ficticios que la ley lo que pretende ahora es evitar. Es decir, ¿por qué no vamos a permitir que una persona que tiene un fin determinado constituya para lograr ese fin determinado una persona jurídica, ponga su patrimonio para lograr ese cumplimiento del fin, y que sea una sociedad unipersonal? No tenía ningún, digamos, fundamento el hecho de que sea 2 o más personas. Entonces ahora se permite. Lo que quiero, digamos, aclarar con esto es que no siempre se da que sea un núcleo de personas o un grupo de personas que cumplen con una finalidad determinada. De hecho, la fundación pasa lo mismo. O sea, no sé si algo vieron de fundaciones ayer. No. Bueno, vamos a ver que la fundación es un ente muy particular porque es la voluntad del fundador de una única persona que destina parte de su patrimonio para cumplir con un fin altruista, desinteresado, sin ningún tipo de lucro, de fin de lucro. Entonces, fíjense que esta figura particular en que la persona viene, el fundador, pone el patrimonio y lo destina a lograr ese fin altruista, ese fin de bien común, no tenemos esta figura de la agrupación, ni mucho menos. Pero bueno, salvo esos dos supuestos, lo cierto es que la finalidad o el espíritu de la persona jurídica es precisamente lograr esta confluencia de personas para un fin beneficioso, ya sea a nivel patrimonial o a nivel extrapatrimonial, porque no todas las personas jurídicas tienen un fin económico. Eso también hay que, digamos, es tal vez un prejuicio que hay que desterrar, ¿no? Porque uno cuando piensa en una persona jurídica, en un grupo de personas que ponen un patrimonio para lograr un fin, siempre el fin que viene a la mente es lograr que ese dinero que puse se reproduzca. Pero bueno, vamos a ver que hay figuras, de hecho, de personas jurídicas que no cumplen con esta finalidad. Bueno, esto ya se los dije, y es que el Código Civil y Comercial regula una parte común a todas las personas jurídicas. Van a ver ahí en el programa que les habla de la duración de la persona jurídica, porque en el Código de Vélez se establecía un tope máximo de duración de la persona jurídica, y esto era también incómodo, porque cuando se llegaba a ese tope máximo había que lograr una prórroga o volver a celebrar algún tipo de, digamos, algún otro estatuto para reconducir, pero bueno, lo que se dice ahora en el Código Civil y Comercial para evitar todo este tipo de discusiones es que la duración carece de un punto final, es decir, en principio si no hay una duración específica establecida, no tiene un plazo de vencimiento. Así que ya no tenemos que acudir a esta necesidad de a último momento tener que solucionar esta cuestión. Obviamente que el estatuto puede disponer todo lo contrario, puede establecer un plazo de duración específico. Y acá también hago un parate para decirles, cuando ustedes vean toda la regulación de personas jurídicas y vean que el estatuto es la ley de la persona jurídica, acá tengan en cuenta que la autonomía de la voluntad rige plenamente, es decir, lo que los socios o que los asociados o lo que el fundador haya planteado al momento de constituir esa sociedad, esa asociación o esa fundación, va a ser sumamente importante, porque acá la voluntad es, digamos, lo que va a regir durante toda la vida de ese ente, ¿sí? Y acá también tiene mucha importancia, ¿se acuerdan cuando en la primera parte hablábamos de leyes imperativas y de leyes supletorias? ¿Se acuerdan de ese paralelismo que había entre aquella normativa que las partes no podían dejar de lado porque estaba inmiscuido en el orden público? Entonces esa era una ley imperativa y no la podía, digamos, no la podían no aplicar, y la ley supletoria que venía a sanear o a suplir esa voluntad inexpresada de las partes. ¿Se acuerdan de esa relación? Ay, no sé si me están escribiendo en el chat. No. Bueno, ¿se acuerdan eso que, bueno, en las personas jurídicas y en todo lo que hace la regulación de personas jurídicas, esto va a ser muy importante, porque la mayoría de las normas que van a ver que regulan estos entes, salvo en asociaciones y fundaciones, que hay muchas que son importantes, o sea, muchas en las que está inmiscuido el orden público, van a ser supletorias, van a venir a regir en la medida en que las partes no hayan determinado
otra forma de regular, por ejemplo, la mayoría en las asambleas, las formas de la convocatoria. Eso, digamos, como norma supletoria es muy importante. Y acá les quiero preguntar si vieron el tema de la naturaleza jurídica de las personas jurídicas. ¿Qué son las personas jurídicas? ¿Con qué se relacionan? ¿Si con una teoría del órgano? ¿O eso no lo vieron? Profe, puede ser No, que sea vimos una las... creación. ¿Cómo? Perdón, Mariano. No, no puede ser que sea una creación del derecho para imputar derechos y obligaciones. Sí, esa es una buena definición. Lo que yo tal vez veo muy útil, ustedes vieron que las naturalezas jurídicas en realidad no, es medio tedioso leer todas las distintas teorías, pero de todas las teorías algo se saca. Es importante que vean el tema de la teoría del órgano, porque la teoría del órgano lo que hace es un paralelismo de la persona jurídica con un órgano, digamos, una serie de órganos que concluyen a lograr con un fin determinado. Entonces, cada uno de los componentes de esa persona jurídica son órganos. Por eso vamos a ver que tenemos un órgano que es la asamblea, que es el órgano deliberativo en el cual participan todos los asociados o los socios para tomar una decisión. El órgano que es el administrador, que es el que representa a la sociedad o a la asociación frente a terceros. El órgano fiscalizador, que es el que va a verificar que se cumpla con todo aquello que está establecido en los estatutos o en los reglamentos. Y es importante porque van a ver que cada órgano tiene atribuido una determinada función, y esa confluencia de todas las funciones hace que la persona jurídica se pueda seguir adelante, ¿sí? Y también es importante porque, obviamente, como el órgano actúa digamos, para hacer funcionar a la persona jurídica, cuando nosotros veamos el tema de la responsabilidad, si un administrador actúa en nombre de la persona jurídica y dentro de sus funciones, obviamente que va a responsabilizar a esa persona jurídica, porque es un órgano dentro de esa persona jurídica, ¿sí? Pero bueno, eso más que nada para que ustedes vean que igualmente vamos a ver cuando veamos asociaciones y fundaciones, pero que cada ente en particular, cada persona jurídica en particular, tiene estos órganos, ¿sí? Tiene una asamblea, tiene un administrador, tiene un órgano de fiscalización. ¿Y cómo va a estar compuesta la asamblea? ¿Cómo va a ser la convocatoria? Todo eso hay que leer el estatuto, ¿sí? Y también acá hago un parate para ver si vieron todo el tema de personas jurídicas en cuanto a la forma en que se constituyen las personas jurídicas, o sea, el momento en que comienzan a funcionar y demás. Y acá quiero que cuando estudien tengan en cuenta que hay distintas formas de constituir, distintas métodos de creación de la persona jurídica, que depende de la persona jurídica de que se trate. Puede ser que digamos, existe lo que se llama la libre constitución, porque hay personas jurídicas mediante las cuales, en virtud de las cuales, digamos, se ponen de acuerdo los miembros, constituyen mediante digamos, el instrumento constitutivo, constituyen esa persona jurídica y empieza a funcionar. Eso es lo que se llama el órgano de libre, digamos, la persona jurídica que es de libre constitución. Después tenemos otra opción, que es la que la persona jurídica se inscribe solamente, es decir, voluntariamente las partes se ponen de acuerdo, constituyen la persona jurídica, pero tienen que inscribirla en el registro. Ese es el sistema de inscripción en el registro, en el cual el Estado lo único que hace es verificar el cumplimiento de los recaudos para inscribir. Y después tenemos el sistema mediante el cual se requiere la autorización estatal para funcionar. Hay ciertas personas jurídicas que por su importancia digamos, por su importancia en el ámbito negocial, por su importancia digamos, en nuestro Estado, digamos, el Estado les da, digamos, les pone un foco más, ¿cómo decir? Es más riguroso para verificar ciertos recaudos. Y como es más riguroso, se exige que el propio Estado sea quien autorice a esa persona jurídica a funcionar.
que es el caso de las asociaciones y fundaciones. Son entes que no tienen un fin de beneficiar económicamente, sino que tienen un fin de bien común, y como tienen un fin de bien común, un fin altruista, desinteresado, el Estado tiene que verificar que esa finalidad no tenga un interés económico. Y tiene que verificar que se cumplan todos los recaudos y tiene que controlar ese ente. Por eso ahí va a estar más inmiscuido el control estatal, en estas últimas que estoy mencionando, que son las asociaciones y son las fundaciones. Bien, seguimos para no detenernos en esto. El objeto social es importante, van a ver que el estatuto tiene que determinar el objeto social. El objeto social, es decir, si bien tiene que estar específicamente determinado en el estatuto y tiene que ser concreto y no tiene que traer lugar a dudas, puede ser, digamos, que una persona jurídica tenga varios objetos, no tiene que ser uno solo, pero sí tiene que estar expresamente y detenidamente determinado. Y es muy importante cuando ustedes constituyan una persona jurídica que esto esté bien especificado. No se permite que sea amplio, que sea vago, sino que tiene que estar específicamente determinado. Ejemplo, una persona jurídica que se destina a la comercialización, compra y venta de automotores. Ahí ya está muy bien determinado y yo sé a qué se va a delimitar esa persona jurídica. O a la compra y venta de luminarias, ¿sí? Obviamente que tiene que ser un objeto lícito, y eso está establecido en el artículo 279 a forma general y se aplica a las personas jurídicas. Eso no trae ningún tipo de lugar a dudas. Pero hay algo muy importante con el objeto, con este elemento de la persona jurídica, con esto que tiene que contener el estatuto, y es que se relaciona con el principio de especialidad. Cuando nosotros hablábamos, ¿se acuerdan de las personas humanas y hablábamos del tema de la capacidad de ejercicio? Decíamos que había una regla de la amplitud de la capacidad de ejercicio que solo se limitaba de manera excepcional, y que obviamente que estaba todo permitido por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, acá, si bien la regla es que la persona jurídica tiene capacidad también de ejercicio para cumplir los fines que se propuso, esa capacidad va a estar delimitada por el objeto. Es decir, la persona jurídica no puede realizar cualquier tipo de acto jurídico, tiene que realizar aquellos actos jurídicos que están delimitados por su objeto o que tienden a cumplir con su objeto, ¿sí? A ver, de todas maneras, esto se tiene que interpretar de alguna manera amplia en el sentido de que no solo si es una persona jurídica que se dedica, por ejemplo, a la compra y venta de luminarias, también puede ser que tenga que comprar un automotor. ¿Por qué? Porque lo va a destinar a esa función que está cumpliendo en el ámbito negocial, o esa finalidad que tiene. Si yo quiero distribuir esa luminaria, necesito un medio de transporte. Siempre que sea algo acorde al objeto que se planteó. Obviamente puede comprar un automóvil esa persona jurídica que se dedica a la compra y venta de luminarias, pero no puede comprar un campo. ¿Para qué va a comprar un campo? Es decir, siempre que tenga algún tipo de relación y que tenga digamos, una relación directa con este objeto, ¿sí? Acá, bueno, obviamente que el objeto va a determinar entonces los límites de la capacidad jurídica, y por eso fíjense que cuando dijimos que la definición del 141 es bastante rica en el sentido de decir cuáles son las características de la persona jurídica, fíjense que habla de la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto y los fines de su creación. Es decir, el mismo artículo 141 y el mismo código me está diciendo, ojo, la persona jurídica se puede constituir, va a poder realizar todos los actos que quiera realizar en la medida en que este acto esté dentro del objeto que esté planteado para los fines que se creó, ¿sí? El mismo artículo me delimita que el objeto tiene que tener una relación directa con este principio de especialidad. ¿Se entiende? Bien.
Otra de las particularidades de esto de individualizar a la persona jurídica como un ente diferenciado completamente de sus miembros, y acá hay una escisión total entre lo que es la persona jurídica y los miembros que lo componen. Fíjense que esto está planteado en el artículo 143, y las consecuencias que acarrea esto de la doble persona diferenciada es que obviamente se va a tratar de patrimonios diferentes, no se confunde el patrimonio de la persona jurídica con el patrimonio de sus miembros, con la salvedad que vamos a hacer respecto a cuando hay una responsabilidad que va más allá de una responsabilidad solidaria y limitada, pero en casos generales, precisamente la idea de la creación de una persona jurídica es separar los patrimonios, y por eso también es muy útil el tema de la sociedad unipersonal. Antes no se autorizaba, antes no estaba contemplado por la ley, no estaba permitido por la ley, pero si una persona quiere destinar una parte de su patrimonio, diferenciándolo del resto de su patrimonio para cumplir con un cierto fin, la figura de la sociedad unipersonal viene a ser totalmente útil, fíjense. Bueno, después obviamente, además de esto de la diferencia entre los patrimonios, hay una diferencia en la titularidad de derechos. Yo soy titular de derechos como persona jurídica, pero no como miembro. Es decir, hay digamos, por ejemplo, las propiedades que adquiera la persona jurídica para el cumplimiento de los fines que se planteó, van a ser de titularidad de la persona jurídica, no del director ni del asociado. Es decir, por eso también se cumple con esta escisión en materia de patrimonial, ¿sí? Obviamente que va a haber diversa responsabilidad. En principio, solo se va a comprometer la persona jurídica para el cumplimiento del objeto. Todo acto jurídico que realice la persona jurídica se, digamos, limita a la persona jurídica, y por eso va a responder la persona jurídica con su patrimonio, ¿sí? En principio, ahora vamos a ver que hay excepciones, pero en principio, la realidad que la finalidad de la persona jurídica es generar esta situación, es decir, diferenciar las responsabilidades. Otra particularidad que va a tener esta distinta personalidad contemplada en el Código Civil y Comercial es que si cambia el contenido, o sea, si cambian los componentes de la persona jurídica, si cambian los miembros de la persona jurídica, esto no va a afectar de ninguna manera a la subsistencia de la persona jurídica. Si se va un asociado, no me cambia para el hecho de la subsistencia de la persona jurídica. Ahora, fíjense que con anterioridad al 2015, si existía un cambio en la integración de la persona jurídica a una persona, eso ya generaba, y no se, digamos, dentro de un determinado plazo no se asociaba a nadie o no se incorporaba un socio, en ese caso digamos, se disolvía, pero porque no estaba permitida la sociedad unipersonal. Actualmente no pasa esto, es decir, no es una causal que quede un socio para disolver, pero bueno, sí se da esta diferenciación entre los integrantes de la persona jurídica con la persona jurídica en sí. Y a su vez también otra particularidad que tiene la persona jurídica como ente diferenciado es que va a poder crear su propia regulación. Van a ver que vamos a hablar durante estas bolillas de estatuto, de acto constitutivo, vamos a hablar de reglamentos, todas estas normativas que hace que los propios miembros o el fundador establecen para regular toda la vida de la persona jurídica. Esta particularidad digamos, denota la clara diferenciación entre lo que es la persona jurídica de los miembros, porque se rigen con las normas que se establecen, ¿sí? Me había silenciado sin querer. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o seguimos? ¿No? Bueno. También hay ciertas particularidades que hacen a lo que hace al régimen de responsabilidad. Ahora vamos a ver que en principio no hay responsabilidad de los integrantes de la persona jurídica, porque por esto de la personalidad diferenciada, si hay algún acto jurídico que realice la persona jurídica,
el único responsable por ese acto va a ser la persona jurídica. Ahora, hay toda una teoría que se usó mucho en materia societaria y después en derecho laboral, que viene a suplir cuando, claro, o sea, todo esto que estoy diciendo, de la doble personalidad, de diferenciar, de no confundir, de no, digamos, achacar a los integrantes de la persona jurídica, tiene sentido en la medida que la persona jurídica actúe en sus miembros de buena fe, que no viole ninguna ley, que no afecte ningún derecho de terceros. Ahora, cuando la persona jurídica empieza a realizar actos que tergiversados y que afectan derechos de terceros, que violan intereses públicos y demás, bueno, ahí ya no tiene mucho sentido esto de diferenciar la integración de los miembros con la persona jurídica. ¿Por qué? Porque esta figura viene a regir en términos normales y pensando en una persona jurídica que obra de buena fe. Ahora, esta inoponibilidad de la persona jurídica viene a ser la excepción a la regla de la diferenciación. Fíjense, nosotros estamos diciendo, para que ustedes se ubiquen bien, la regla general es que la persona jurídica es diferenciada de sus miembros. Hay una diferenciación total y es el 143. Ahora, vamos a hablar de la inoponibilidad de la persona jurídica en ciertos casos particulares y si se acreditan ciertas cuestiones, ¿sí? Y la excepción va a ser la inoponibilidad, también se llama la relatividad de la persona jurídica o la desestimación, prescindencia. Se habla mucho del corrimiento del velo, porque es como que nosotros corriéramos el velo de la persona jurídica para poder ir directamente contra las personas que la integran, las personas físicas que la integran, las personas humanas, ¿va? Y por eso se llama corrimiento del velo. Pero fíjense qué terminología que usa el código para decir en qué casos sí procede esta relatividad a la persona jurídica. Y son casos totalmente excepcionales y que tienen que estar acreditados, ¿no? Que haya sido constituida con una causa ilícita. Obviamente, si la causa por la cual se planteó la persona jurídica es ilícita, todo digamos, la figura de la persona jurídica protegiendo, diferenciando a sus miembros no tiene ningún tipo de sentido, porque hay una violación de la ley. Entonces, en este caso, el corrimiento del velo societario o el velo de la persona jurídica se funda expresamente en decir, bueno, no pueden utilizar la persona jurídica con fines ilícitos. Entonces ahí ya cae todo el sistema de protección de los miembros. Otro supuesto que sea un mero recurso para violar la ley. Muchas veces, bueno, lo mismo, fíjense, el inciso 3 se relaciona directamente, es cuando se elude fraudulentamente mediante la persona jurídica la aplicación de una norma imperativa. Por ejemplo, que se hablaba mucho de las sociedades offshore, las sociedades que se constituían en el exterior para violar alguna norma impositiva de la República, es decir, o que se constituya una sociedad, por ejemplo, que se constituya una sociedad paralela a la cual se le atribuye todo el dinero para que otra persona jurídica, a cuyos trabajadores le están reclamando, no tengan de qué cobrarse porque ese dinero fue a otra persona jurídica. Es decir, para evitar todo este tipo de maniobras violatorias de la ley, fraudulentas, lo que hace el código es decir, bueno, esta es la solución alternativa, y lo van a ver que también está contemplado en la ley de sociedades, para evitar todo este tipo de maniobras ilegítimas, ¿sí? Entonces, este corrimiento del velo, obviamente que es excepcional, se tiene que probar esta conducta ilícita, esta violación de la ley. Si lo que se quiere decir es que se está violando una norma imperativa fraudulentamente, o normalmente este tipo de cuestiones se da de manera encubierta, ¿no? No es tan evidente que haya digamos, que haya una sociedad que viole este tipo de cuestiones. Por eso va a ser muy importante cómo se acredite, cómo se pruebe en un juicio que esa persona jurídica incurrió en estos actos. Normalmente son indicios, por ejemplo, no sé, que justo se estaban por iniciar juicios laborales y que eso iba a implicar un gasto importante del patrimonio, que se constituyó una sociedad para pasar ese dinero que constituía el patrimonio, y a su vez esa sociedad no está realizando ningún acto jurídico, es decir, que era
una mera figura para evadir esta ley. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Bueno, me van frenando porque es tema, bueno. Pasamos a otro tema. Yo voy, como son temas muy generales del régimen general de personas jurídicas, van a ver que pasamos en un tema a otro, pero bueno, de última, si les queda alguna duda, volvemos. El código también prevé, van a ver que prevé herramientas muy útiles para poder avanzar en la toma de decisiones, para poder avanzar en la convocatoria. Digamos, estas herramientas que prevé el código son más ágiles y pretende, para el caso que no se prevea, obviamente, en el estatuto, solucionar cuestiones que puedan plantearse durante la vida de la persona jurídica. ¿Sí? Resolver cuestiones que en la práctica tal vez traban el avance de la persona jurídica y la toma de resoluciones. Fíjense que el artículo 158 establece la posibilidad de utilizar medios tecnológicos alternativos. Esto se da mucho, fíjense, en Mar del Plata, los consorcios de copropietarios, normalmente en edificios que son utilizados para vacacionar, normalmente los copropietarios, hay muchos que viven en Buenos Aires o en otra ciudad, y se hacía muy dificultosa la concurrencia a las asambleas. Y fíjense que las asambleas tenían que ser de manera personal, es decir, o mediante apoderado. Y esto hacía que en la práctica nadie vaya a las asambleas porque en realidad no había posibilidad de viajar frecuentemente a este tipo de toma sí, que en realidad que son órganos en los cuales es la facultad de todos los integrantes la que se manifiesta, es muy importante, es el órgano deliberativo donde se discuten cuestiones importantes. Entonces la solución que trae el código es muy, muy útil y muy interesante, no solo para el caso de consorcio. Yo les traigo una cuestión que se planteaba mucho en Mar del Plata por ser un lugar en que pasa mucho eso con los edificios. Es la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para que personas que viven en distintos lugares puedan llegar a tener esta posibilidad de conectarse. Y fíjense que esto fue 2015 y la utilidad que tiene hoy día, ¿no? Con el tema de la pandemia. Es decir, ha resuelto en pandemia muchísimas cuestiones. Pero bueno, acá lo importante es que lo que permite es la conexión mediante medios tecnológicos para poder estar en esta toma de decisiones de manera virtual. Y lo importante, lo que sí tiene que cumplirse es que sea simultáneo. ¿Qué quiere decir? Es decir, no importa desde dónde se conecten ni qué medio tecnológico se utilice para que estén todos presentes los que tienen que tomar la decisión, pero tiene que ser al mismo tiempo, porque fíjense que en las asambleas o en cualquier órgano deliberativo, el momento más importante es el del voto, y el voto tiene que ser de manera simultánea, ¿sí? Bueno, ahí van a ver que se habla de economía de recursos y celeridad en las decisiones para que agilizar la toma de decisiones y no trabar por la inconcurrencia de los miembros, ¿sí? ¿No me puedo hacer una pregunta? Sí. En una asamblea de consorcio, supongamos que son 20 propietarios y se presentan 3 o 4. ¿Se decide entre los 4 que se presentaron? ¿Nada más? La Está muy decisión que se buena va la a tomar. pregunta, Mariano, muy buena. Lo vamos a ver igual en otra clase, pero acá cuando se habla de las asambleas se habla de dos momentos, del quórum y de la mayoría. El quórum es el mínimo de miembros que yo tengo que tener para poder empezar a sesionar. Ese mínimo de personas que tienen que estar para poder que sea válido, que sesionar y que sea válido, va a estar establecido en el estatuto, va a ser o un tercio, es decir, no, depende del estatuto, de cómo lo determine. Y si no, vamos a la ley supletoria, que es el Código Civil y Comercial. Pero fíjate que si no se cumple con este quórum, directamente no puedo sesionar. Ahora, si yo cumplo con el paso del quórum, es decir, somos el mínimo necesario para poder empezar a discutir, después vamos a tener otro tema con las mayorías, porque puede ser que para ciertas decisiones se exija una mayoría agravada, entonces ahí tengo que tener
por ejemplo, 3/4 de los que están presentes que decidan de manera favorable, o puede ser que sea una mayoría absoluta de mitad más 1, es decir, eso es otra cuestión, pero son dos momentos, el quórum, y por lo que vos decís son muy pocos, 3 o 4 para 20, no creo que ningún estatuto regule tan pocas personas, pero bueno, depende de la persona jurídica y cómo esté regulado. Siempre el estatuto es la ley primera, porque vamos a ver, para evaluar cómo se tiene que llevar a cabo ese tipo de actos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Otra cuestión es la autoconvocatoria. Para que este órgano de gobierno, que ya dijimos que puede usar métodos tecnológicos alternativos para que pueda sesionar, tenemos que tener un paso previo, que es convocar a los integrantes de ese órgano de gobierno para que vengan, para que se conforme este quórum que hablábamos con Mariano. Y esa convocatoria normalmente es tediosa, hay que publicar los temas que se van a tratar, hay que hacerlo con anticipación y demás. Y lo que trae es una solución también bastante llamativa y útil el código, y es, bueno, si están todos presentes, todos los miembros de ese órgano de gobierno están presentes, y lo deciden por unanimidad, ¿para qué vamos a decir, uy, no hubo convocatoria, vamos a anular una asamblea porque no hubo convocatoria? Porque no tiene sentido. Fíjense, esto hace a la agilidad en la toma de decisiones. Lo que dice el código, bueno, si están todos presentes, todos los miembros presentes, y todo el temario que se trató en ese momento se aprobó por unanimidad, es válido. No hay, eso se llama, lo que se habla es de la autoconvocatoria para sesionar. Estamos todos presentes, nos autoconvocamos, lo decidimos, estamos todos de acuerdo, sí, perfecto, se decidió, listo. No vamos a cumplir con el paso de la convocatoria, publicar el orden del día para ver si... Es decir, todo eso es bastante tedioso, y si podemos suplirlo y hay algo que ya está totalmente decidido, ¿para qué lo vamos a hacer? Esa es otra de las soluciones ágiles y económicas que trae el código. Y que obviamente se aplican a todas las personas jurídicas de las que vamos a hablar, ¿no? Aquellas que tengan un órgano de gobierno, porque las fundaciones no van a tener un órgano deliberativo. Bueno, el fundamento de todas estas normativas es agilizar la dinámica del ente conectivo para que vaya tomando decisiones, para poder utilizar estos medios de comunicación que hoy día estamos viendo que son sumamente útiles, y de hecho para mí fue un adelanto contemplar esto en el Código Civil y Comercial, que si bien es de 2015 y es nuevo, hoy día es de suma utilidad para poder agilizar la toma de decisiones. Bueno, después van a ver que hay otra norma que trata de agilizar y evitar trabas en la toma de decisiones, y es la que está contemplada en el artículo 161, y se prevé como la oposición u omisión sistemática, cuando es que hay alguna traba en la toma de decisiones. Y en ese caso, por ejemplo, hay una traba porque nunca se consigue el quórum para sesionar, porque hay un grupo de personas que no quiere, que obstaculiza la toma de decisiones, y en el interín hay bienes que se están echando a perder, o bienes que necesitan actos de conservación. Entonces fíjense que se prevé que el presidente o algunos de los administradores pueden ejecutar los actos conservatorios. Obviamente que una vez que se ejecutan estos actos conservatorios, que yo, digamos, que aclaro, tienen que ser actos conservatorios necesarios, de urgencia, porque si no, el que tiene que, o el ente o el órgano que tiene que decidir, digamos, acerca del acto conservatorio va a ser la asamblea, va a ser este órgano deliberativo. Estamos previendo el caso en que las trabas a la toma de decisiones hacen que se pueda generar alguna pérdida en el interín, ¿sí? Y bueno, a ver que la Asamblea puede conferir facultades extraordinarias para realizar los actos urgentes. Todo esto también se relaciona en el código, lo van a ver cuando vean obligaciones, con todo el derecho de prevenir, o sea, el derecho de prevenir el deber de prevenir el daño, ¿sí? En todo lo que hace a la responsabilidad civil hay una novedad, y es que se habla mucho de prevenir el daño.
Y en este caso, fíjense que esto de facultar a los administradores a que realicen actos conservatorios cuando hay alguna urgencia, o que la asamblea misma le dé estas facultades extraordinarias, todo lo que conduce es a evitar que se produzca un daño, porque si ese daño se produce, toda la persona jurídica se ve afectada. Entonces, para evitar que esto de los pasos a cumplir para la toma de decisiones pueda generar un daño, bueno, vamos a implementar todas estas soluciones alternativas, ¿sí? Bien. Después pasamos a otro tema, si no tienen dudas, de lo que venimos hablando, y es el tema del deber de lealtad y diligencia. Todo esto se relaciona con el deber de buena fe, que rige, es un principio general que se aplica a todo el derecho, el principio de buena fe, y es que una persona tiene que obrar de manera diligente, teniendo en cuenta y analizando siempre las circunstancias de espacio, lugar y tiempo. Es decir, y el conocimiento que tiene esa persona. Siempre se exige a la persona que dé lo mejor lo mejor que puede dar, y lo que daría otra persona en iguales condiciones para evitar un daño o para cumplir con un contrato. Se aplica a todo el derecho, ¿sí? En este caso en particular, que es el artículo 159, habla de los administradores. El administrador va a ser aquel que represente a la persona jurídica, ¿sí? Es el órgano que representa, que actúa en nombre de la persona jurídica. Fíjense que estoy diciendo actúa en nombre, y lo obliga, obviamente, porque no es que actúa por sí, es un órgano que actúa en nombre y que obliga a la persona jurídica con sus actos. Y acá lo que es importante respecto de los administradores es que estos administradores actúen de buena fe. Y en el caso en particular, cuando hablamos de personas jurídicas, les exigimos a los administradores que tengan esta affectio societatis. ¿Qué es esto del affectio societatis? Que cumplan con el fin, que actúen en el interés de la sociedad, no en el interés propio. A mí no, yo, como administrador, no voy a pensar en beneficiarme, sino que voy a pensar todo aquello que beneficie a la persona jurídica, que es a quien represento, ¿sí? Durante todos los actos que realice el administrador tiene que cumplir con este interés social, con este interés de la persona jurídica. Si, de hecho, ese administrador ve que hay algún conflicto de intereses porque está involucrado un pariente en ese acto jurídico o lo que fuere, tiene que avisar y se tiene que abstener de intervenir, porque de alguna manera si esta necesidad de que actúe el interés de la persona jurídica se ve violentado, a quien va a perjudicar es a la persona jurídica, ¿sí? Entonces se trata de evitar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Hay ciertas prohibiciones al administrador que tienen que ver con esto de hacer prevalecer el interés social, el interés de la persona jurídica. Siempre prevalece el interés de la persona jurídica por sobre los intereses del administrador porque es un órgano. Y acá quiero que lo distingan de que es un órgano y no es un dependiente, es un órgano. Es decir, obliga a la persona jurídica como un compuesto de la persona jurídica. Fíjense que se habla de que la prohibición de participar por cuenta propia, afectar activos sociales o aprovechar información que obtenga de la persona jurídica para un interés propio. Por ejemplo, que la persona jurídica venda un inmueble y esté decidiendo que ese inmueble se venda a cierto precio. Y bueno, que él quiera ponerlo a un precio menor para que lo compre un pariente. No, la idea es que saque el beneficio máximo a la persona jurídica y que sea la persona jurídica la que se beneficie de sus actos, no él, ni un pariente, ni ninguno con quien tenga alguna relación. Tiene que abstenerse de intervenir cuando la persona jurídica, cuando hay algún conflicto de interés con la sociedad, con la persona jurídica, ahí sí directamente tiene que abstenerse de intervenir, y toda la información que recabe como órgano de la persona jurídica y en ejercicio de sus funciones, tiene que cumplir con el secreto de la información y no divulgarla, ¿sí?
tiene que cuidar a la persona jurídica en ese sentido y en todo sentido en lo que hace a los beneficios que obtiene. Y estas prohibiciones y estos deberes que tiene el administrador, obviamente que van a devenir en una responsabilidad en caso de que incumpla. Acá no los quiero marear con el tema de la responsabilidad, porque en realidad para que yo tenga que responsabilizar al administrador, tiene que haber algún acto que sea contrario a la diligencia esperada de él, es decir, tiene que ser negligentes. ¿Conocen el término negligente? ¿Alguien me lo puede explicar? Culpa, cuando hablamos de culpa, ¿de qué hablamos? Cuando no actuamos, cuando una persona no actúa tomando los recaudos correspondientes. Bien, perfecto. Y cuando hablamos entonces de culpa o de negligencia, bien como dijo Mariano, estamos hablando de una persona que, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, de lugar, no tomó los recaudos que tuvo que haber tomado. Y ese obrar negligente o contrario a los recaudos esperados hizo que se generara algún tipo de daño a la persona jurídica. En ese caso, obviamente que el administrador va a ser responsable, ¿sí? Obviamente que no solo para la persona jurídica, sino que si ese actuar del administrador de manera culposa, o puede ser que no solo con culpa, sino que tuvo intención de dañar, en ese caso con más razón, puede ser que se haya causado un daño a un tercero, entonces también va a ser responsable frente al tercero. Y acá viene todo el tema del corrimiento del velo, es decir, no se va a poder amparar en que cumplía con una finalidad que era, digamos, actuar por la persona jurídica si es que hubo una negligencia en su accionar, ¿sí? Por eso van a ver que hacia los terceros también puede tener algún tipo de responsabilidad. En ese caso, el tercero que fue dañado no solo va a reclamar a la persona jurídica, sino también al administrador, ¿sí? Todo, obviamente, en derecho, en todo lo que hace a los temas de responsabilidad civil, todo es materia de prueba, es decir, en el tema de la buena fe y de la diligencia, siempre se presume que una persona actúa de buena fe, y esto tienen que grabárselo. Yo no puedo, partir de la base que presupongo que actúo de mala fe, porque la mala fe se tiene que demostrar. Es decir, la negligencia se tiene que demostrar y la regla general es que yo presumo que todas las personas obraron de buena fe, ¿sí? Por eso también es medio difícil acreditar que ese administrador obró con culpa, porque es lo que se llama factor de atribución subjetivo. Yo tengo que demostrar esa negligencia, ese accionar fuera de lo que era esperado que iba a realizar, ¿sí? Y, bueno, esto ya lo vimos, que es el caso de los conflictos de intereses entre la persona jurídica y el administrador. En el caso de que se prevea que pueda llegar a haber un conflicto de intereses, lo tiene que comunicar, y esta es una forma de evitar que se ocasione algún daño. Me posiciono en un estadio anterior, digamos, a que se produce el daño, porque si yo ya sé que hay conflicto de intereses, es muy probable que se termine cometiendo un daño a la persona jurídica en beneficio de su propio interés. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es apartar que el administrador tenga la obligación de comunicar cuando haya un conflicto de intereses y apartarlo de ese acto jurídico en particular, ¿sí? Bueno, acá lo que hablábamos recién, que la responsabilidad de los administradores se explica a raíz de la teoría del órgano. En el órgano hay una sola voluntad, que es la voluntad de la persona jurídica. Por eso cuando la persona jurídica, cuando actúa el administrador y lo está haciendo dentro de sus funciones, va a responsabilizar a la persona jurídica y se imputa sus actos a la persona jurídica. Bueno, esto también es lo que decíamos recién, en el caso en que sí haya una infracción que se le pueda atribuir al administrador, ahí sí va a responder ilimitada y solidariamente con la persona jurídica por todo el daño que haya ocasionado. ¿Alguien sabe de qué se trata ilimitada y solidariamente? A grandes rasgos, ¿qué se les ocurre que puede ser?
Bueno, cuando hablamos de ilimitar y solidariamente, en realidad estamos ampliando a la cantidad de personas que tienen que responder por un daño que se haya ocasionado. Por ejemplo, una persona que va caminando por la calle y se le cae algo de un edificio. Estaban arreglando el frente del edificio, el consorcio había decidido arreglar y pintar, y cae pintura arriba de esta señora. En principio debería, si no se cumplieron con los recaudos, debería responder el consorcio como persona jurídica, pero si a su vez esa caída de la pintura se debió a que el administrador no había en el caso particular, tomado los recaudos como lo hubiera hecho un administrador cauteloso, bueno, entonces tal vez pueda reclamar a ese administrador. Y eso lo que quiere decir que sea ilimitada y solidaria es que le puede reclamar a cualquiera de los dos o a los dos juntos. ¿Sí? Eso es lo que se habla cuando amplío la cantidad de sujetos responsables para poder sanear ese daño que se ocasionó. Eso se habla de responsabilidad ilimitada y solidaria. Se habla también mucho de la responsabilidad solidaria ilimitada cuando hablamos de derechos de defensa del consumidor, que tratamos de traer la mayor cantidad de responsables posibles para poder cubrir el daño que sufrió ese consumidor, que es un débil jurídico. Entonces, no solo vamos a responsabilizar a quien le vendió, sino también a quien lo fabricó, al proveedor, es decir, amplío a la cantidad de responsables para poder ampliar las posibilidades de responder a ese daño ocasionado. ¿Se entiende? Bien. A su vez, el código prevé, como en la parte general, el tema de la extinción, disolución y liquidación de la persona jurídica, más allá de que después vamos a ver en particular ciertas particularidades de las personas jurídicas que vemos que son las asociaciones y fundaciones. En el 163 al 167 lo que prevé es, para el general de las personas jurídicas, las causales de extinción, disolución y liquidación. Acá, como causales de disolución, si bien hay una enumeración en el artículo 163, lo que quiero que sepan es que esta enumeración es meramente enunciativa, lo que quiere decir que no es que se limita a estas causales que están contempladas así, sino que puede haber más. De hecho, la persona jurídica, al constituir su estatuto, se pueden prever más causales de disolución, pero estas son las más usuales y las que prevé de manera supletoria también el código. Lo que hace la doctrina es clasificarla en distintos tipos de causales de disolución. La disolución por voluntad estatal es cuando se da los supuestos en que, ¿se acuerdan cuando dijimos, bueno, hay distintos sistemas de constitución de la persona jurídica? La libre constitución, la autorización para funcionar y el tema del registro, que son las sociedades y esos que se inscriben en el registro. Pero la autorización para funcionar, dijimos, ahí hay una injerencia estatal muy fuerte, porque no solo le da la autorización para funcionar a las asociaciones y fundaciones, sino que tiene que controlar que cumplan con los fines de su creación. Y si no cumplen, por ejemplo, porque en vez de cumplir con este fin altruista se desvirtuó y están buscando un fin económico los asociados, ahí ya puede intervenir el Estado y retirar esa autorización para funcionar. Obviamente que tiene que ser como una causal grave, porque estoy retirando la autorización para funcionar, y esto está en el 164. Después tenemos la disolución por causas vinculadas a acontecimientos sobrevinientes, que en ese punto podemos contemplar el supuesto en que transcurrió el plazo de duración y venció el plazo para el cual se había previsto el funcionamiento de la persona jurídica, o cuando, por ejemplo, se cumplió con el objeto que tenía la persona jurídica, o se cumple una condición resolutoria. Es decir, hay distintos supuestos en los cuales la persona jurídica está funcionando, pero pasó algo para lo cual tiene que dejar de existir. Por ejemplo, y también se da en los supuestos en que se reduce al número 1 en la cantidad de integrantes y no es una de las sociedades que prevén la posibilidad de una sociedad unipersonal. En esos casos, son acontecimientos sobrevinientes que hacen que se disuelva la persona jurídica. ¿Qué quiere decir que se disuelva? Que obviamente deja de funcionar como tal.
¿sí? Y ahora vamos a ver que entra en una etapa que es de liquidación. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta es que deja de funcionar para los fines de su creación. Eso es lo que genera la disolución. Y después tenemos la disolución por causas inherentes a la voluntad de los propios miembros. Si se trata de una disolución, por ejemplo, de una sociedad o una asociación que por el órgano de gobierno decide dejar de funcionar, es una causal que viene de la propia voluntad de los integrantes. Y esto está en el artículo 162. Lo que pasa entonces, una vez que nosotros tenemos la etapa de disolución, es que pasamos a la etapa de liquidación. Y es muy importante porque la persona jurídica deja de funcionar como tal, es decir, deja de funcionar como ente para que cumple los fines de su objeto, porque ya no tenemos el objeto, ¿sí? Entonces, la capacidad que antes estaba limitada por el principio de especialidad a cumplir con el objeto, ahora pasamos a una capacidad que es solamente para liquidar el patrimonio. ¿Qué quiere decir liquidar el patrimonio? Voy a pagar las deudas y ese va a ser el fin primordial, es decir, realizar todos los bienes para poder pagar las deudas. Ese va a ser el fin de la etapa de liquidación. En esta etapa los administradores tienen que cumplir con los actos de conservación para poder lograr con la liquidación, ¿sí? No pueden dejar echar a perder bienes que van a servir para pagar deudas, ¿sí? Por eso también es muy importante la actuación de los administradores en esta etapa. ¿Y qué pasa? Bueno, acá está el supuesto de reconducción de la persona jurídica. Puede ser que entramos en esta etapa, se disolvió la persona jurídica, entramos en la etapa liquidatoria, y puede ser que por unanimidad, por unanimidad los miembros, o por la mayoría exigida en el estatuto, si es menor a la unanimidad, decidan seguir con la persona, reconducir la persona jurídica. En ese caso es totalmente posible y hace a la voluntad de los miembros de la persona jurídica. Obviamente que no se aplica esta posibilidad de reconducción si la disolución vino por un lado de sanción. Si el Estado me sacó la personería porque yo estaba empezando a cumplir fines ilícitos y no los fines para los cuales me dio autorización para funcionar, no puedo reconducir la persona jurídica, porque eso sería ya tergiversar esa sanción que me impuso el Estado, ¿se entiende? Y en cuanto al destino de los bienes, acá hay algo en particular. La realidad es que cuando una persona jurídica deja de funcionar como tal, que ya no tenemos el objeto, sino que solamente liquidamos los bienes, es decir, que pagamos las deudas, puede ser que haya un remanente. Ese remanente, si estamos hablando de cualquier persona jurídica, se va a distribuir obviamente entre los miembros o a terceros, depende de lo que haya dicho el estatuto. El estatuto va a ser el que resuelva todo. Entonces, el propio estatuto va a decir qué pasa en la etapa de liquidación si quedan bienes. Y voy a cumplir con lo que dice el estatuto. Ojo, y acá tengan muchísimo cuidado cuando estudien asociaciones y fundaciones, porque como no estamos hablando de una entidad que tiene un fin de mejorar económicamente de los integrantes, sino que estamos hablando de un fin de bien común, altruista, totalmente desinteresado, si hay algún remanente de los bienes, no lo distribuyo entre los miembros, porque no era la finalidad para la cual se creó esa entidad, esa persona jurídica. Precisamente, si hablamos de fundaciones, fíjense que el artículo 217 dice que si hay algún remanente, se tiene que destinar a una entidad de carácter público o persona jurídica de carácter privado, cuyo objeto sea la utilidad pública o de bien común, que no tenga fin de lucro y domiciliar en la República. Hay una excepción para los casos de fundaciones en el extranjero, o sea, que sean extranjeras. Pero bueno, la regla general es que como hay un interés social, un interés público de bien común, puramente altruista, si hay algún remanente de bienes, no se va a distribuir entre los que, obviamente en el caso de fundaciones, porque además vamos a ver una particularidad de las fundaciones que quiero que ya se las graben ustedes, y es que no hay miembros en las fundaciones, solamente hay un órgano que cumple con la finalidad del fundador. Entonces, con más razón, ¿cómo voy a distribuir los bienes entre miembros que no hay directamente? En las asociaciones pasa lo mismo, como hay un fin de bien común, un fin desinteresado, no voy a distribuir si hay un remanente entre los asociados, y esto no está permitido directamente.
Si no está previsto en el estatuto, se destina a otra asociación civil domiciliada en la República que tenga un objeto similar a los de la liquidación. Estamos en ya hay 25, no sé, si quieren dejamos todo esto para la clase que viene, para no marearlos, seguimos mareando hoy. Díganme ustedes cómo están. Porque además están estallando los celulares, así que probablemente haya novedades, ¿no? No sé si alguno está escuchando mientras la noticia. Sí, hay restricciones por 9 días completas. Ah, bueno. Bueno, con esa mala noticia nos vamos a comer. Bueno, chicos, cualquier cosa seguimos la clase que viene y lo que necesiten lo profundizamos la clase que viene. Les pido que lean para la clase que viene, por favor, creo que vamos a ver asociaciones y fundaciones en particular. Léanse bien los artículos para todas las dudas que tengan, las saquemos acá, porque son personas jurídicas muy particulares. Entonces así lo vemos bien acá y todas las dudas que tengan lo evacuamos, ¿sí? Bueno, buenas noches. Gracias, profe. Descansen. Chao.